Hola, ¿cómo está? Sé que usted, al igual que mi persona, hemos extrañado todo este tiempo en el cual no nos hemos visto de manera física, no nos hemos podido acercar y no nos hemos podido abrazar y darnos palabras de aliento personalmente, aunque sí a través de los diferentes medios y redes sociales hemos estado en contacto. Yo sé que ya llegará el momento en el cual podamos otra vez volver a compartir y podemos poder entrar a esos lugares a los cuales nosotros llamamos nuestras iglesias, aunque en realidad la iglesia somos todos aquellos que conformamos, somos parte del cuerpo de Cristo, los que hemos creído en el mensaje de la cruz, en el mensaje de Jesucristo, quien vino a salvarnos y a redimirnos del pecado. Hoy quiero compartir con usted una palabra que está en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra a un grupo de creyentes que se han denominado los creyentes de la iglesia primitiva. El capítulo 2 del libro de los Hechos inicia con un acontecimiento glorioso que también se le ha llamado el día de Pentecostés, haciendo alusión a lo que era una celebración judía llamada la celebración de la cosecha. Por eso es que la gente asocia esta celebración del día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, aunque en realidad lo que ocurrió en ese momento fue el cumplimiento de la promesa de Jesús con respecto a la venida del Espíritu Santo. Ya lo había anunciado en diferentes ocasiones. Él había dicho que a nosotros, el remanente que quedara sobre la tierra, nos convenía que Él se fuera para el cielo, porque nos iba a mandar a alguien que lo iba a representar, que iba a ser su representante, a quien se denomina el Consolador, el Espíritu de verdad, el que nos guía hacia toda verdad, el que nos iba a redarguir acerca de todas aquellas cosas malas que nosotros en algún momento hacemos, y Él nos iba a recordar todas estas cosas. Llegó el Espíritu Santo, se dio ese hermoso avivamiento que nos relata el libro de los Hechos en el capítulo 2, y ahí comienza una historia muy hermosa para la humanidad. Ya en el capítulo 1 del mismo libro de los Hechos, en el verso 15, dice que había un aposento alto, o sea, un lugar, suponemos una segunda, tercera planta de algún edificio, en donde se reunían, que era el lugar donde vivían algunos de los discípulos de Jesús, los que habían sido los discípulos de Jesús y los apóstoles de Jesús, y ahí se reunieron ellos a esperar ese momento. Ahí estaban junto con algunas mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Y la venida del Espíritu Santo se da con un derramamiento poderoso, donde los presentes, todos los que estaban ahí, recibieron el don de hablar en lenguas o en idiomas. Mucha gente se confunde con esto, el hablar en lenguas. En realidad lo que sucedió ahí es que ellos hablaban en lenguas no conocidas, en lenguas que ellos no dominaban, o sea, en otros idiomas. Y esto sucedió porque Dios les dio la posibilidad de poder predicar el Espíritu Santo, el mensaje de la cruz a través del Espíritu Santo a todos aquellos que no hablaban las lenguas de los judíos. Ellos eran judíos. Entonces, si por ejemplo entre los presentes había alguien que hablara griego, algunos de los que nunca habían hablado griego de pronto hablaban griego y hablaban acerca de Jesús en ese idioma, y así sucesivamente. Por eso fue que se dio ese derramamiento tan poderoso. Y dado este acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, hubo una cosecha de nuevos creyentes que, según lo relata el mismo libro de los Hechos, capítulo 2, a partir del mensaje que Pedro dio, porque Dios levantó inmediatamente al apóstol Pedro para que predicara, y Pedro dio un poderoso mensaje en el cual, según dice el mismo capítulo, se convirtieron cerca de 3,000 personas. O sea, pudo haber sido más gente incluso que se convirtió en ese momento. Y aquí es donde se denomina lo que nosotros conocemos como el inicio de la iglesia primitiva.
Dice la palabra de Dios, y esto es algo muy importante que yo quiero que usted vaya al texto, que lo revise, que lo lea. Dice la palabra de Dios que esos creyentes, que esos primeros creyentes tenían 4 cosas en común. Esas 4 cosas eran: número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, ellos perseveraban en las enseñanzas que los apóstoles daban acerca de la persona de Jesús, de lo que era Jesús, de lo que había hecho Jesús. Recordemos que no existía en ese momento ningún texto escrito que nos pudiera enseñar acerca de Jesús, que la gente pudiera leer. Entonces, todo el conocimiento, todo lo que se sabía era transmitido a través de la palabra, a través del verbo. Entonces ellos perseveraban en la doctrina, se reunían para comentar, para hablar acerca de la persona de Jesús. Número 2, tenían comunión entre ellos. ¿Qué es tener comunión? Comunión es que en lo más íntimo de su ser, ellos unos a otros se sentían muy unidos con ese mismo sentir que les daba el conocimiento de Jesús, el conocimiento de la palabra de Dios. Número 3, compartían el partimiento del pan. Y esto significa que ellos compartían los alimentos, o sea, que no solamente se reunían a hablar acerca de la persona de Jesús, sino que se reunían también a comer. Recordemos que para la tradición judía, para la historia judía, en ese momento era muy importante el momento de la cena, porque era el momento en que la gente compartía lo que habían hecho durante el día. Y no solamente lo que habían hecho durante el día, todo lo que históricamente ellos tenían para compartir. Era donde compartían incluso sus intimidades, en donde se decían unos a otros que se querían, en donde podían incluso hacer algunas confesiones, algunas cuestiones personales. Y número 4, participaban juntos en las oraciones. Esto es muy importante porque nosotros no entendemos o no podemos, por lo menos nosotros los creyentes, entender cómo es una reunión en la cual no se comparta la palabra de Dios y al final no exista un tiempo de oración. El tiempo de oración es muy importante porque es el momento en el cual uno delante del Señor pone todas sus cosas, todas sus cargas, todas sus necesidades, y no solamente eso, sino que también es el momento en que uno habla con el Señor para agradecerle, para darle honra y gloria por todo lo que el Señor ha hecho. Y esto es algo que nosotros sabemos tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Estos primeros creyentes eran muy unidos, se reunían a diario e incluso algunos de ellos vivían en casas comunes. Recordemos que ya se iniciaba la persecución y ellos iban a ser perseguidos precisamente por creer en algo diferente a lo que la doctrina tradicional, la doctrina de los fariseos y la doctrina de los saduceos había planteado. Recordemos que los judíos no reconocían a Jesús como el Mesías, como el Salvador, y esto había causado un gran revuelo. Entonces muchos de ellos habían tenido que vender sus propiedades. Hoy, como lo hablé al inicio, ya el 4º domingo en que nuestra congregación no se reúne en nuestro auditorio, y aunque hemos estado tratando de estar en contacto con los hermanos a través de las redes sociales, a mí particularmente me preocupa lo que se está dejando de hacer en las casas, en su casa, en la casa de cada uno de ustedes, hermanos. Y me refiero a la comunión con Dios que cada uno de nosotros debe guardar diariamente, a la oración, a las reuniones familiares, a las reuniones de las familias y los devocionales respectivos. Es necesario que en este tiempo nosotros tengamos diariamente un tiempo de oración, tengamos un tiempo para compartir la palabra, donde cada uno de los miembros de la familia un día alternado pueda elaborar un mensaje, ponerse delante del Señor, elaborar un mensaje y compartirlo con la familia entera para el crecimiento de la familia. Debemos orar al Señor por la situación que está pasando, dándole gracias a Dios por este tiempo hermoso que nos permite estar unidos y por este tiempo en el cual sabemos que el Señor nos está llamando la atención y nos está probando a cada uno de nosotros. Si nosotros pensamos en lo que se ha hecho durante todos estos años de existir en la congregación, en mi caso particular, el tiempo que tengo de pastorear o de predicar o de enseñar en la iglesia, puedo decir que los pastores en general
deberíamos estar confiados en que las predicaciones que ha escuchado la iglesia han sido suficientes. ¿Por qué? Porque a este momento, usted que me escucha, usted que ha asistido a la iglesia durante todo este tiempo, debería estar ya teológicamente formado para soportar este tiempo y estar listo, muy listo, anhelando, deseando, añorando poder regresar a las congregaciones para ser partícipes de un avivamiento como nunca antes se había dado, como nunca antes se había experimentado en nuestras congregaciones. Y yo espero, es mi deseo, es el anhelo de mi corazón, que al regresar cada uno de nosotros dejemos de ser esa iglesia fría que antes éramos. Y no lo digo solo por nuestra congregación, lo digo en términos generales. Una iglesia que en los últimos tiempos se había vuelto fría porque, entre otras cosas, había poca comunicación entre los creyentes. Y que esta nueva iglesia, esta iglesia del despertar, de este nuevo tiempo, se convierta en un grupo solidario, en un grupo donde podamos experimentar la necesidad de unos por otros. Yo no sé si usted lo ha sentido, pero en este tiempo yo tengo necesidad de reunirme con la gente, tengo necesidad de compartir con la gente, me hace mucha falta y he anhelado y añorado ese momento. Yo espero que cuando lleguemos ardamos en deseos de servir y ayudar a los demás en lugar de hacer lo que antes hacíamos, criticarlos, destruirlos con nuestras opiniones. Hay un pasaje muy hermoso que es muy puntual para ese tiempo. El Señor Jesús nos dice en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada y hollada por los hombres. Es importante que nos preguntemos en este día, antes de este evento, antes de estos acontecimientos que nosotros estamos viviendo el día de hoy. La iglesia del Señor, la novia de Cristo, como nos enseña la palabra que somos, antes de este evento, ¿éramos realmente la sal de la tierra? Yo me he preguntado, ¿y por qué Jesús usa esta metáfora de compararnos a nosotros, la iglesia, con la sal? Precisamente Él la usa para señalar que sus seguidores debemos ser personas que estamos obligados a dejar huella donde quiera que vayamos. ¿Qué es la sal? Todos conocemos la sal. La sal es un condimento indispensable que usamos a diario en nuestros hogares. Cuando cocinamos un plato de arroz o cuando cocinamos un plato de verduras, si por algún motivo olvidamos ponerle sal o echarle sal al cocinar, el resultado va a ser un plato de comida insípido. Insípido significa sin sabor. La sal de la iglesia debe ser la presencia de Cristo en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros iniciemos, en todo lo que nosotros digamos. Esa debe ser la sal, la presencia de Cristo en donde quiera que nosotros vayamos. Y es precisamente ese condimento el que estaba haciendo falta en la iglesia del Señor. Estaba haciendo falta el condimento de la presencia de Cristo en la iglesia del Señor. Estábamos reunidos la mayoría de las veces por llegar a cumplir con un rito más, por llegar otra vez al día domingo, que era el momento en el cual nosotros teníamos por obligación que ir al templo, al auditorio o a la iglesia, como usted quiera llamarle, al lugar donde usted se reúne. Era el día en el cual teníamos que estar porque esa era ya nuestra costumbre, pero no porque nosotros realmente anheláramos o estuviéramos llenos de la presencia del Señor. Nuestro deseo era poder ir a cumplir, pero yo sé que eso va a cambiar, yo sé que eso está cambiando en usted y en cada uno de nosotros, ese deseo de convertirnos realmente en personas que lleven la presencia de Dios, que seamos la sal de Jesucristo, que llevemos ese testimonio acerca del Cristo que vive dentro de nosotros. Si la iglesia actual es insípida,
porque realmente no practica el cristianismo, y esto es algo que da pena decirlo, pero es una realidad. La iglesia no practica el cristianismo. Cada uno de nosotros hemos estado metidos en practicar o en vivir nuestros sentimientos egoístas, nuestro individualismo, y se nos ha olvidado que Jesús dejó un mandamiento muy importante. Un día le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante que hay en la palabra de Dios? Y Jesús se vuelve y les dice: hay uno que no se puede dejar y que está por encima de todos, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo que es derivado de este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la mayoría de las veces nosotros decimos, nos hacemos un examen a la luz de este mandamiento y decimos: sí, claro, yo amo a Dios. Claro que sí, yo amo a Dios. Muy interesante. Yo amo a Dios, ok, ya hice esa declaración. Y la segunda parte: sí, yo amo a mi prójimo. Pero se nos olvida que la mayoría de las veces nosotros lo único que hacemos es amarnos a nosotros mismos demasiado, en manera extrema. La gente que llega nueva a las iglesias no digiere el mensaje de Jesucristo porque no ve en nosotros algo digno de imitar. Por lo general, los pastores de las iglesias se han dedicado a presentar un Cristo irreal, un Cristo que condena, un Cristo que señala, un Cristo que no ama a las personas, un Cristo que me hace a mí bueno para yo subirme en un pedestal en donde veo a los demás hacia abajo. Y ese no es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es que Cristo vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Cristo vino a buscar que nosotros le siguiéramos, que nosotros nos arrepintiéramos de nuestros pecados y pudiéramos vivir una vida digna, dando testimonio acerca de lo que Él había hecho en nosotros. Por eso es que nosotros somos sal de la tierra. La iglesia primitiva tenía 4 elementos comunes, y se los vuelvo a repetir. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto significa que para ser como esa iglesia primitiva en este momento, nosotros tenemos que perseverar en la doctrina que el Señor nos dejó a través de los escritores bíblicos, la doctrina del Nuevo Testamento que nos enseña acerca de la persona de Jesús y cómo nosotros podemos encontrar la persona de Jesús desde el primer momento en que la Biblia se comienza a escribir. Si usted va al libro de Génesis capítulo 1 verso 1, se va a encontrar que el Señor nos dice: y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en ese punto específico estaba el Señor, estaba Jesús, estaba Dios Padre y estaba el Espíritu Santo. Tenemos que perseverar en la doctrina de la palabra de Dios. Ellos tenían comunión entre ellos, claro que tenían comunión entre ellos, se amaban. Ellos practicaban el amor al prójimo, ese segundo mandamiento tan importante del cual nos habló Jesús. Número 3, compartían el pan, como ya lo dijimos, los alimentos, si alguno tenía necesidad. Y este es el momento importante que nosotros tenemos que rescatar eso. Hermano, usted está en su casa, estamos todos en nuestra casa, estamos en situaciones relativamente estables. Es tiempo de que nosotros nos levantemos y busquemos la forma de averiguar cómo están nuestros hermanos, pero no para chismear, ojo, mucho cuidado, sino para saber cómo están, si tienen alguna necesidad, si podemos ser de bendición para cada uno de ellos, si podemos suplir alguna de las necesidades que ellos tienen. Y finalmente participaban de las oraciones. Orar unos por los otros nos manda la palabra de Dios. Es importante que nosotros participemos diariamente en la oración, que es nuestro momento de comunicación con el Señor. Y esas cosas la iglesia primitiva las daba sin ningún tipo de impedimento. Pregunta obligatoria: ¿qué estamos dando nosotros a las personas que viven en la ignorancia, a las personas que no conocen a Cristo y que vienen por primera vez a la iglesia? Incluso a los que son miembros habituales de la iglesia y que ya conocen al Señor. Yo estoy seguro, yo estoy muy convencido de que después de este tiempo nuestros locales de reunión se van a volver a abrir. Y yo quiero que meditemos en este momento acerca
de qué es lo que estamos dispuestos a dar a la iglesia después de este tiempo. Recuerde esto. Y esto es muy importante que usted lo anote por ahí, que usted lo recuerde, se lo repita todos los días. La iglesia que nosotros conocemos no es un lugar para gente sana, para gente limpia. Es un lugar para gente pecadora. Al igual que nosotros, hay gente que va a necesitar que la escuchen, que la aconsejen, que oren por ella. Hay gente a la cual nosotros no tenemos ningún derecho a juzgar y mucho menos a discriminar cualquiera que sea su situación en la cual lleguen. Dice un pastor por ahí muy respetado: la iglesia es un lugar donde llega todo tipo de gente rota, y eso somos todos nosotros. Nadie puede considerarse una persona íntegra, completa, totalmente sana o limpia. Nosotros somos gente en proceso, y esa es la iglesia. Así que, hermanos, preparémonos para servir en los tiempos. Estos son los tiempos últimos. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 9 verso 37: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. ¿Queremos ser nosotros de esos trabajadores? ¿Queremos ser nosotros de esos que van a ir a recoger esa última cosecha de almas? Los tiempos son últimos, y si usted lee las noticias se va a dar cuenta acerca del cumplimiento de muchas cosas. Nos acercamos al tiempo del gobierno mundial, nos acercamos al tiempo en el cual se van a unificar incluso las religiones. Estoy hablando de religiones, no estoy hablando de Cristo, estoy hablando de religiones. Y mucha gente va a tomar eso por bueno, porque los grandes líderes mundiales van a apoyar estas cosas y la gente se irá detrás pensando que es lo mejor que puede haber. Pero nosotros, hermanos, estamos dispuestos como iglesia a trabajar porque esa cosecha final, esa cosecha última, esa mies, como le llamó en una de las versiones de la Biblia, se le llama la versión Reina Valera, esa mies, que significa cosecha, sea abundante. Les recuerdo esto: Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su salinidad, si la sal deja de ser salada, ¿con qué vamos a salar los alimentos? Esa sal no sirve para nada. Esa sal va a ser echada y hollada por los hombres. O sea, esa sal va a estar lista para ser pisoteada, porque no va a servir para nada. Yo no sé usted, pero yo quiero ser sal que le dé condimento de Cristo a la vida de las personas a las cuales yo pueda influir. Y sé que no vamos a poder influir a todas las personas que quisiéramos, porque habrán algunos que no van a aceptar el mensaje de Jesucristo. Nuestra predicación no es nuestro mensaje, es el mensaje de Cristo. La predicación que nosotros llevemos, hay gente que no la va a aceptar, lamentablemente no. Pero yo quiero ser sal para la mayoría de las personas que quieran recibir el mensaje de Jesucristo. Yo le bendigo y le doy infinitas gracias al Señor, porque hoy nos podemos comunicar y hoy podemos decir que somos la iglesia del Señor y que estamos dispuestos a ser sal sobre la tierra, la sal de Jesucristo. Muchas bendiciones.